¿Y María Paula? Buenos días. Vamos a encender cámaras, por favor. María Paula. Está raro. Chingados. Ya le iba a echar. ¿Listo? Bien, yo creo que son más. Pero bueno. ¿Eh? What the fuck? Bien, chicos. Entonces, van a copiar como título ángulo central y ángulo, o más bien el teorema del ángulo inscrito, creo que fue lo último que notamos. Teorema del ángulo inscrito. Muy bien. Achievement. Van a colocar. Lo tengo por acá. Esto acá en sus notas. Oh. Me rompí. Establecer diferencias. No. Establecer diferencias. No. Aplicar el teorema de. Aplicar el teorema del ángulo inscrito. ¿Es en serio? Bueno. Teacher, por favor, ¿me puede repetir el achievement? Aplicar el teorema del ángulo inscrito. Aplicar el teorema del ángulo inscrito. Skill. Calcular ángulos. Skill. Calcular ángulos utilizando el teorema del ángulo inscrito. Calcular ángulos utilizando el teorema del ángulo inscrito. Muy bien. Entonces, ¿cuál de los dos quieren hacer primero? ¿A o B? ¿Uno o dos? ¿Cuál de los dos? El que sea, teacher. Vamos a este primero. El primero. Vamos a este acá, ¿vale? Primero van a dibujar una circunferencia de 3 centímetros de radio y van a dibujar exactamente lo que se encuentra allí. Así, tal cual. Obviamente, en este caso, como no les estoy dando ángulos, pues al menos que la figura sea como se, o la disposición de las rectas sean como las que se muestran allí. No me vayan a colocar una recta por allá y por allá que no parezca lo que está ahí. También deben colocar los puntos y sus respectivos
nombres, H, I, J, y aquí está una O chiquitica. Ya les explico por qué coloqué esa O chiquitica. ¿Listo? Las letras son lambda, eta y mu y teta. Listo, les doy 2 minuticos, compás, regla, lápiz. Si es necesario, pues para colocar o nombrar cada una de las cosas. No se les vaya a olvidar. Listo. Mientras están anotando, tan solo voy a dar 2 valores. Eta va a valer algo y mu va a valer algo. Voy a colocar Z. Listo. Entonces, mientras que están ingresando todavía. Mientras que terminan, les hago la pregunta. A modo general. Yo quiero calcular el ángulo. No. Pues, H, ¿por qué? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo calculo el ángulo lambda? Y acá van a tener que utilizar, pues espero que hayan visto el año pasado los teoremas de, por ejemplo, el cuadrilátero, ángulos de un cuadrilátero, ángulos de un triángulo, rectas paralelas cortadas por una secante, ángulos formados por 2 rectas secantes y 2 perpendiculares y una secante. Son varias cosas que se tienen que aplicar para estos ejercicios, pero que se pueden ver y que son temas sencillos, facilitos. Entonces, ¿cómo calcular el lambda? ¿A alguien se le ocurre? ¿Algo? ¿Nadie? Bueno, entonces, primero, ¿qué conocemos o qué figura es la que se encuentra acá? ¿Qué figura es? Ustedes la conocen. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa figura? Bien, Fiorella. Cuadrilátero. ¿Por qué? Un lado, 2 lados, 3 lados y 4 lados. Anótenlo por ahí. Un cuadrilátero es aquel polígono que tiene 4 lados. Un polígono que
que tiene 4 lados. Esto es un cuadrilátero. Listo. ¿Qué particularidad tiene el cuadrilátero? Cualquier cuadrilátero tiene una particularidad muy clara con respecto a los ángulos. Miden lo mismo. No, Un recto. no. Bueno, ¿y el cuadrado, Fiorella? El cuadrado, tienes tú todos sus lados iguales. Por lo tanto, el cuadrado hace parte de los cuadriláteros, sino que es una clase especial. Lo mismo los rombos. Entonces, no puede ser por los lados. ¿Listo? Tranquilos. Si es algo que no vieron, yo los voy a hacer ver eso. ¿Por qué? Es algo esencial para ver esos ejercicios. Es algo muy esencial y básico. Entonces van a notar. Todos los cuadriláteros, coma, en la suma de sus ángulos interiores, es igual a... ¿Quién me completa la oración? ¿Es igual a cuánto? ¿Quién me completa esa oración? 360. Magnífico, Luis. 360 grados. ¿Escucharon? Cualquier cuadrilátero, la suma de sus ángulos interiores es igual a 360 grados. Por lo tanto, en este cuadrilátero, ¿cuánto nos tiene que dar la suma de sus ángulos interiores? ¿Cuánto? 180. ¿Cuánto nos tiene que dar? 360 grados, porque es un cuadrilátero. Bien. ¿Quién me puede ayudar acá? Ana María. Los que he dibujado, ¿todos son los ángulos interiores de ese cuadrilátero? Ana María 10. Sí, teacher. Sí, o sea, este es el ángulo interior de ese cuadrilátero. Lambda, eta, mu y teta son los ángulos interiores de ese cuadrilátero. No, ¿Sí o no? ¿Cuál de las dos? no, teacher. No, teacher. ¿Por qué no? El del centro ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo denominé? no se ve bien, teacher. Bueno, teta, el que está acá. ¿Qué? Les falta. Les quedaron debiendo eso. Entonces, este ángulo que se encuentra acá es un ángulo exterior al polígono, en este caso exterior al cuadrilátero. Teta es un ángulo ¿qué? Exterior. Anótenlo por ahí. Existen ángulos interiores y ángulos interiores para cualquier polígono. En este caso, teta es un ángulo exterior. Anótenlo por ahí. Listo. Y anoten lo siguiente. Ustedes les va a la clase de octavo. Bueno. Copien lo siguiente. La suma de del ángulo exterior más el ángulo interior de un vértice
de un polígono es igual a, compléteme la oración. Juan Ruiz, ¿a cuánto es? No sé, teacher. Vea, ¿qué figura se forma si completo el ángulo? 360. Isaac, muy bien, 360 grados. Son cositas sencillas, pero pues que tenerlas acá presentes. Entonces, ya tienen todo. Ya tienen que esto es un cuadrilátero, que la suma interior de los ángulos me va a dar 360 y que aquí hay un ángulo exterior, por lo cual me falta un ángulo interior. Ya pueden resolverlo, ¿verdad? ¿Quién me dice cómo resolver este ejercicio? ¿O por dónde empezaría a resolver el ejercicio? Teacher, no puede ser por el ángulo exterior, o sea, Entonces, primero, ¿qué vamos a calcular? Lo primero. Entonces, dejemos el objetivo claro. El objetivo es calcular a lambda. Lambda hace parte de los ángulos interiores de este cuadrilátero. Por lo tanto, es necesario saber el ángulo interior en este punto, en este vértice. De modo que, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? hallar el ángulo interior. Hallar el ángulo interior a este cuadrilátero. Sin embargo, para hallarlo, ¿qué debemos hacer antes de eso? Porque no conocemos a teta. Calcular a teta. ¿Y cómo calculamos a teta? ¿Cómo calculamos a teta? Utilizando el teorema del ángulo inscrito. Conozco a eta. Por lo tanto, teta ya la conozco. Entonces, vamos a hacerlo en este lado, especificado. Entonces, primero vamos a calcular a teta. Teta es igual a ¿qué? ¿A qué es igual a teta? Ustedes copiaron eso la clase anterior. El teorema del ángulo inscrito. Esto de acá es un ángulo central. Teacher, 80 grados. ¿Por qué? ¿Les ayudo? A 16.5. Teta, Porque- o el ángulo central, es 2 veces el ángulo inscrito. ¿Cierto? 66. Correcto. Por lo tanto, teta es igual a 66 grados. Magnífico. ¿Listo? Ya tenemos el ángulo exterior, o el ángulo central en este caso. ¿Qué hago después? Con esos 66 grados se puede hallar el ángulo interior. Listo. ¿Y cómo hago eso? 360 menos 66, ¿no? Correcto. Entonces, para los perdiditos, esto es así. Teacher. El ángulo interior es, denominémoslo démosle un valor, una letra. Capa. Una K. Capa. ¿Sí?
hay que denominarlo con algo. No podemos llamarlo ese ángulo, K. Entonces nosotros decimos sencillamente que la suma del ángulo interior más el ángulo exterior es igual a 360 grados. Es igual a 360 grados. De modo que para hallar a kappa significa que es 360 menos θ. Kappa es igual a 360 grados menos θ. Listo. Pero nosotros ya sabemos el valor de θ. Listo. Pero nosotros ya sabemos el valor de θ, que es 66. Por lo tanto, kappa, que es el ángulo interior, sería 360 menos 66. ¿Cuánto es? 294. 294. Entonces nos da 294 grados. Listo. Ya hallamos el valor de kappa. Muy bien. Ahora, ¿qué falta? ¿Ya qué nos falta? Hallar el otro ángulo interior. Sí, el otro ángulo interior. ¿Cómo hacemos eso? Teacher, Se suman todos los ángulos interiores y a 360 se le resta el valor que nos dé. Listo, va por ese lado. Entonces, escribámoslo, porque pues a veces no lo expresamos bien. Y lo siguiente. Entonces decimos, comencemos con lambda más eta más mu más kappa es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos tiene que dar esa suma? 360. Porque se trata de un cuadrilátero. teacher, ¿Sí? es que Slava no tiene internet y ya habló con el teacher Gustavo. Listo, señor Slava, Adrián. Listo. Muy bien. Entonces, lo que hacemos es, como este es desconocido, pues los demás pasan al otro lado a restar. O sea, que se suman, se podrían sumar acá, o se podrían sumar al otro lado y restarle a 360. Puede quedar de la siguiente forma. Lo importante es que quede expresado así. Menos la suma de todo esto. Entonces, N, U, K. Listo. Por lo tanto, lambda es igual a ¿qué? A 360 grados menos, ¿cuánto dio esta suma? 338. ¿Cuánto? 338. 338 grados. ¿Listo? A ver, 12 es el ángulo inscrito, en este caso el polígono sería el ángulo interior. 12 más 33 más 244. De ahí sale ese 338, eso espero. Y la diferencia entre 360 y 338, ¿cuánto es? 22. ¿Sabes cómo están sumando eso? 3, 3, 12 y 294. 94. 339. ¿Quién me dijo 338? Sí, a ver. 33 más 12 más 294. Estos son menos. A ver, 360 menos 66. Más 33 más 12. Listo. Sí, 360. teacher, da 339. 9 menos A es igual a 21 grados. Y listo. Está resuelto el ejercicio. Listo. Entonces, como pueden ver,
¿Qué hemos utilizado? Pues esto, pues no importa que no lo sepamos, pero lo bueno es aprender. Primero, el teorema del ángulo inscrito. Segundo, uno de los teoremas de los cuadriláteros. Ángulo interior y ángulo exterior en un vértice. Ni siquiera de los cuadriláteros, de los polígonos, porque esto lo cumple cualquier polígono. Y siguiente, el teorema, ahora sí, de los cuadriláteros. Tres teoremas para calcular lambda. Entonces espero que lo hayamos anotado en el cuadro. Ahí lo último que dice, teacher. ¿Dónde? ¿Acá? Antes del 21. 360 grados menos 33 grados. ¿Y a 21? Ay, no, es que lo borré ahí. 339. Es que había borrado el 8. A 21. Y listo. O sea que si nosotros sumamos 21 más 294 más 12 más 33, nos va a dar 360 grados, cumpliendo el teorema del ángulo interno de los cuadriláteros. ¿Listo? Vean que esto es tan trabajo, mucho trabajo. Razonamiento lógico. Conociendo dos ángulos se pueden conocer los demás. Inclusive acá, cuánto es el ángulo de acá, cuánto es el ángulo de acá, cuánto es el ángulo de acá. Listo. Ahora, vamos a revisar esto. Dibujo. Teacher, ¿qué valores hay que sumar para que dé 360? Entonces, 33 más 12 más 294 más 21. Nos tienen que dar porque tienen que cumplir esto. Acá está. ¿Listo? Bueno, 33 más 12 más 2, 94 más 21. 260, si no lo creen, aquí lo coloco en la pantalla. Listo. Vamos a hacer el siguiente dibujo. Este de acá. Esto. Ya medio mío, chico. Con otro color. ¿Cómo? ¿Será que no puede hacer las letras con otro color? Es que no sé. ¿Con negro? Sí, por favor. Tengo divertido la vida. Entonces, alfa. No. Alfa, beta, gamma, delta y epsilon. Desconocen muchos teoremas. Listo, ahí su coach me acaba de escribir. Listo. Wow. Wow. Yo creo que este está más sencillo, está más fácil que este. Pensaría yo. Eso depende, pues, si conocemos los teoremas. Bueno, le colocamos lógica a los asuntos. Conocimiento de amplios.
Está más sencillito. Obviamente ya les digo cuáles van a... tan solo les voy a dar un solo valor. A mí se me ocurre darles el valor de beta. Beta tiene un valor de 35 grados. Calcule alfa, beta, gamma, epsilon. Tan solo con un dato. Yo creo que ustedes pueden hacerlo. Están en la capacidad de hacerlo. Muy bien, chicos. Entonces, ¿quién me dice cómo iniciaríamos este problema? ¿Cómo resolveríamos este problema? Alfa vale 35. ¿Por qué? Porque tiene la misma medida de beta, ¿no? ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles. Correcto. ¿Por qué? Yo pregunto ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todas las veces. Porque para ustedes es claro, pero para los demás no. Dígale a sus compañeros por qué es un triángulo isósceles. ¿Y por qué razón alfa es igual a beta? Inicialmente. Porque tiene dos lados iguales, lo que significa ¿Por qué son iguales? que dos de sus ángulos internos también son iguales. María Clara, ¿por qué? ¿O cuáles son esos dos ángulos, dos lados iguales de ese triángulo isósceles? Los opuestos. Bueno, ya tienen que esos opuestos. Sí. Yo pregunto así, es porque sus compañeros dicen, pero ¿cuál es opuesto? ¿Cuáles son los lados? Sería hexa y alfa. Bien, entonces lo que María Clara quiere decirnos es lo siguiente. Vean AM de MAO y de NAO. ¿Sí? Son las mismas distancias porque de MAO es el mismo radio que de NAO. El radio, este segmento que hemos expresado para representar al radio, a esa distancia, es igual a esta de acá. Es decir, que estos dos son radios en este contexto. Si tan solo estamos viendo esta parte de la figura. Un radio, otro radio. Y estos dos radios son idénticos, porque se trata de un círculo. Entonces, tienen la misma distancia. Por lo tanto, tiene dos lados iguales este triángulo que se está formando acá. Y uno de los teoremas o uno de los axiomas de los triángulos es que si hay un triángulo isósceles, los lados opuestos, en este caso alfa y beta, tienen el mismo valor. En este caso, ya sabemos el valor de alfa. Entonces, alfa es igual a 35 grados. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos ahora? Hallar el ángulo que nos falta, ese triángulo, que haría 290. Bueno, ustedes me dicen que calculando acá. Bien. ¿Un triángulo cuánto? En un triángulo, ¿cuál es el teorema? No puede ser 360, porque eso es para los cuadriláteros. 180. 180 grados. ¿Listo? 180, teacher, da 110. Bueno.
Por ahí lo podemos hacer, si queremos, pero yo quiero calcularlo mediante el teorema del ángulo inscrito. Sí, no quiero saber este ángulo acá. No me interesa. El ángulo que se forma acá. Por ahora. Me interesa gamma. ¿Cómo calculo a gamma? 2 veces alfa. Correcto. Entonces, gamma es igual a 2 veces alfa. Así que gamma es igual a 2 por 35 es igual a 70 grados. 70 grados. ¿Listo? 70 grados. Ahí está. ¿Listo? Siguiente. Y yo no entendí. ¿Conocen este teorema tan hermoso? Cuando se cruzan dos rectas, ¿qué sucede con los ángulos? ¿Lo conocen? ¿Sí o no? Los ángulos opuestos son iguales, ¿no? Correcto. Los ángulos opuestos en un cruce, en una secante, son iguales. ¿Cuáles en este caso, en este cruce, los ángulos opuestos? ¿Cuáles son los ángulos opuestos? ¿No serían hexa y beta? ¿Esta y esta? No. Hexa y el que acabamos de hallar. Correcto. Gamma. Gamma y epsilon son ángulos opuestos. Y si aplicamos ese teorema, significa que epsilon debe valer ¿cuánto? ¿Cuánto debe valer epsilon? 70. 70 grados. Muy bien. Nos falta ahora delta. Lo podemos hacer 60. podemos hacer por el teorema del triángulo, que está bien, porque si calculamos acá, mediante el teorema del triángulo, que es 180 menos la suma de los ángulos interiores, nos da este ángulo de acá y el opuesto nos da delta. O también podemos hacer lo siguiente. Observen que esto de acá forma un ángulo llano, es decir, de 180 grados. Y ustedes ya tienen 70 grados de ese ángulo llano. Por lo tanto, ¿cuánto vale delta? Delta, ¿a qué sería igual? 110. ¿A cómo? Por ahí lo dijeron. 110 grados. Entonces, primero, pues, delta sería igual a 180 grados menos gamma. Por lo tanto, delta es igual a 110 grados. Y si hacemos el teorema de ángulos opuestos, pues este ángulo de acá también valdría 110 grados. Lo que inicialmente dijeron, bueno, yo lo hago por el teorema del triángulo, sumándolo y restándolo, me tiene que dar eso. Y listo. Ya hemos calculado todos los ángulos de esta figura. Vean que esta es más sencilla. ¿Sí? Aplicando esos conocimientos sencillos, básicos. Entonces, ¿qué les voy a pedir para ustedes? Me van a hacer el favor y me van a entregar esto que acabamos de hacer. Nuevamente, para el día de hoy. Antes de medianoche me van a entregar estos ejercicios. Bien resueltos, bien colocados, así como yo los coloco acá, por ejemplo. Esta parte, bien argumentadita, bien chévere. Me los coloco y yo ahí saco una nota. ¿Entendido? E igual en el parcial, en el reto, pues yo voy a hacer lo mismo. Un ejercicio de este tipo. Uno solo y listo. Correcto, eso se llama evidencias o toma de notas. Listo, chicos, con esto terminamos geometría de este año. Entonces, nos vemos el otro año, si Dios quiere. Vale, chicos, hasta luego. Gracias, Chao, teacher. teacher. Gracias, teacher. Chao. Hasta luego. Chao, teacher, que estén bien.